Ahí está. Entonces, ahorita estoy presentando. No sé si alguien me podría poner ahí si se logra ver la presentación y si se escucha bien también, por favor. Ok, entonces continuamos. Pues bueno, esta es la sesión número 8, como les decía, y es la sesión final. Y pues recordarles que pues hoy es 29 de octubre, estamos en el grupo de modalidad flexible y que este es un curso de preparación. Bueno, esta sesión ya finaliza el curso de preparación para la prueba de avanzo en el área de matemática por parte de la Universidad Gerardo Barrio. Entonces, bueno, el primer ejercicio decía lo siguiente. En la siguiente tabla se muestra la distribución de la cantidad de empleados por rango de años de trabajar en una empresa. Entonces aquí nos dice rango de años de trabajar, es decir, de 1 a 5 años, y dice la cantidad de empleados. Entonces dice que de 1 a 5 años han trabajado o trabajan 9 empleados, han trabajado de 1 a 5 años. Hay 3 empleados que han trabajado de 6 a 10 años y así sucesivamente. Hay 6 empleados que han trabajado de 26 a 30 años. Entonces nos hace la pregunta, a partir de la información anterior, ¿cuál es la media aritmética de años laborados en la empresa? Bueno, para este caso, pues vamos a recordar la fórmula de la media aritmética para datos agrupados, porque también está la media aritmética normal, digámoslo así, pero para datos agrupados porque tenemos aquí los valores que están entre un rango. Pues entonces la media aritmética, vamos a poner para recordar la fórmula. La media aritmética para, para datos agrupados. ¿Está? Y entonces la media normalmente, la media aritmética se suele representar así, con X y una barrita, X barra, le dicen algunos. Y pues eso es igual a la sumatoria, eso significa el símbolo de sumatoria, a la sumatoria de F por, o la frecuencia por el punto medio sobre N. Ahorita vamos a ver en detalle cada una de estas letras, qué significado tienen ya en los datos reales. Pero pues, así algebraicamente, pues es eso. La media aritmética es igual a la suma de la frecuencia por el punto medio, entre el total de datos o n. Entonces vamos a poner aquí qué significa cada uno. Entonces, PM, como lo decía, pues es el punto medio. F son las veces que se repite el dato. Así, a grosso modo, son las veces que se repite el dato. O que se repite cada dato. Y N, pues es el total de valores. Total de términos, perdón. N es el total de términos. Entonces vamos a denotar aquí, por ejemplo, el punto medio lo vamos a anotar aquí con el amarillo. La frecuencia, que esa es una F, por si pareciera que es una T, no es una F. Lo vamos a anotar de verde y el N lo vamos a anotar así con eso. Entonces, aquí pues hay un par de cosas. La cantidad de empleados realmente me refleja la frecuencia o las veces que se repite el dato, porque dice que de 1 a 5 son 9, entonces hay 9 personas y así.
esta columna la pudiéramos llamar F, pero nos falta el punto medio y el total de datos. Perdón, el total de términos. El total de términos básicamente es la cantidad total, es decir, como que sumen 9 más 13 más 11 más 9 más 7 más 6, y ese va a ser n. Ahora, el punto medio, que es el dato que no nos da acá realmente, pues básicamente surge de sumar el rango de años del trabajo y dividirlo entre 2, es decir, como que yo diga 1 más 5, pues eso igual a 6, y eso lo divido entre 2, al final eso va a ser 3. Entonces, el punto medio para esta línea va a ser 3. Y así con cada uno, 6 más 10 va a ser 16, entre 2 va a ser 8. Entonces, el punto medio para esa línea va a ser 8. Y así con cada uno de estos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Eh, Vamos a tomar estos mismos datos, estos datos de acá, y los vamos a insertar acá. Para tenerlo así y no volverlo a copiar. Ahí lo vamos a hacer. Entonces, como les decía, pues F sería esto. Ahora, lo que no nos da es el punto medio. Entonces vamos a nosotros hacer como otra columna por acá. No lo vamos a hacer tan grande. Para cada uno de los valores. Y pues aquí vamos a poner punto medio. Recordando, la frecuencia es acá. Entonces cada uno de estos es la frecuencia. Y pues, bueno, de una vez podemos sumar los valores para conocer n. Entonces, aquí es como que, pues, pongamos una calculadora: 9 más 13 más 11 más 9 más 7 más 6. Eso al final es eh, 55. Entonces, eso va a ser igual a 55. Ustedes lo pueden corroborar. 9 más 13 más 11 más 9 más 7 más 6, pues 55. Entonces ya tenemos el dato de n. Entonces vamos por el punto medio, que como les decía vamos a hacer dos acá para que lo tengamos más claro. Punto medio. Entonces es como que yo tenga para el primero 1 más 5, eso es igual a 6. Ahora, 6 entre 2 es igual a 3. Entonces el punto medio aquí va a ser 3. Voy con el siguiente. 6 más 10 es igual a 16. Y ahora 16 entre 2 es igual a 8. Y así hago con cada uno de los que me da. Es decir, 11 más 15 entre 2 y así sucesivamente. Entonces, vamos a poner los valores de un solo porque yo ya saqué los datos. Aquí sería 13, aquí sería 18, aquí sería 23 y aquí sería 28. Entonces, y recordemos que el punto medio, pues dijimos que era la parte como lo íbamos a denotar con el amarillo. Pudiéramos dejarlo hasta ahí, pero podemos hacer también como otro apartado acá. Otro apartado acá donde sea la multiplicación de f por el punto medio, para que se nos haga más fácil todavía. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer otra tabla, digámoslo así, donde vamos a poner el resultado de multiplicar cada frecuencia por cada punto medio. Es decir, la frecuencia por PM. Entonces, pues eso es simplemente hacer la multiplicación. 9 por 3 pues es 27, ¿no? 27, 13 por 8 es 104, 11 por 13 es 143, 9 por 18 es 162, 7 por 23 es 161 y 6 por 28 pues es 168. Y pues vamos a hacer lo mismo de sacar la sumatoria de esto porque todavía esto se nos va a hacer
más fácil si sacamos la sumatoria acá. Entonces, sumamos 97 más 104, más 143, más 162, más 161, más 168. Es decir, ir sumando cada uno de estos. Y pues al final eso nos da que es 765. 765. Entonces, si nos fijamos, este valor de acá es la sumatoria de cada uno de estos datos. Pero este dato, o sea, cada uno de estos datos es la multiplicación de la frecuencia por el punto medio. Entonces realmente es esta parte de la fórmula, la sumatoria de cada frecuencia por cada punto medio. Entonces vamos a escribirlo así. Entonces 765 es, pues eso, la sumatoria de cada frecuencia por cada punto medio, que es esta parte de la fórmula. Pudiéramos verlo, o sea, ya si lo quisiéramos hacer así como, bueno, lo voy a hacer por acá, lo voy a hacer en esta parte de acá. Entonces, para este caso, la media, entonces sería X barra igual, y como es la sumatoria de cada frecuencia por cada punto medio, nosotros pudiéramos hacer esto, 27 más 104, que son estos valores, 27 más 104 más 143 más y así hasta llegar al último que sería 168. Y todo esto sobre 55. Pero pues este dato de acá, este dato pues es justamente este dato porque ya lo hicimos 27 más 104, 100, 765. Entonces pues pudiéramos hacer la suma así o poner la fórmula así o directamente poner este valor de acá. O sea, es lo mismo, solo que aquí haríamos como un paso más. Pero entonces al final esto nos da que es 765 entre 55. Entonces, nosotros hacemos eso, al final nos da que la media es igual a 13,9. Eso nos da que la media es igual a 13,9 y pues esa sería la respuesta. Para nuestro caso, solo vemos cuál es la que nos coincide, pues vemos que es el literal C. Ahí dice 13,90, pero 13,90 realmente es 13,9. O sea, se puede escribir de las dos maneras. Entonces, sería el literal C. Y pues sería así la resolución de este ejercicio. Aquí la gráfica, bueno, los datos que nos da solo es la frecuencia. Nosotros tendríamos que sacar el punto medio, que básicamente es sumar la parte que nos da de los datos agrupados, que sería uno más, en este caso, uno más 5, eso nos da 6, y siempre va a ser dividido entre 2. Dividido entre 2. Entonces, en este caso, como tenemos 2, uno más 5 sería 6 entre 2 pues sería 3. Y así para cada dato, porque siempre nos da de un determinado número a otro determinado número en datos agrupados. Entonces, sacamos el punto medio y pues lo multiplicamos por cada frecuencia. Podemos hacer aquí la otra tabla y pues al final sacar el valor e ir sumando cada uno de estos o pues simplemente sacar el dato por aparte y escribirlo 765 entre 55 porque es entre n que es el total de datos, 9 que básicamente es esto. ¿Por qué es el total de datos? Porque aquí está diciendo que hay 9 personas, 13 personas, 11 personas, 9 personas, 7 personas y 6 personas o empleados. ¿Cuántos empleados hay al final? Pues es la sumatoria de todo esto, que es n igual a 55. Y pues al final solo lo resolvemos y nos da la respuesta. Entonces, la media sería que es de 13,9. No sé si hay algún problema con este ejercicio o si está todo claro, pues pasamos al siguiente. Pero si no, ponerme ahí, pues me perdí en esta parte o de dónde salió este dato. Bueno, nos dice José Luis, ¿todo bien? Entonces creería que sí, no, está claro. Entonces, continuamos con lo siguiente, que sería esto.
Nos dice, en la siguiente figura, el ángulo central es igual al ángulo AOV igual a 100 grados. Está inscrito, dice, en la circunferencia, es decir, que está dentro de la circunferencia. ¿Cuál es la medida del ángulo X? Es decir, la medida del ángulo APB, porque aquí está. Entonces, realmente ese es un ejercicio fácil, pero eh, hay que saber simplemente una cosita. Bueno, un par de cositas realmente. Vamos a escribir o a poner aquí qué es un ángulo central y qué es un ángulo escrito. Bueno, supongamos que tenemos este ángulo, este círculo acá. Entonces nosotros tenemos este círculo y pues supongamos que el centro está acá. Pues un ángulo central pues sería justamente, vamos a ponerle, sería justamente, la misma palabra lo dice, ¿no? Un ángulo que, digámoslo así, termina en el centro. Entonces, este sería un ejemplo de un ángulo central. Voy a poner aquí ángulo central. Es este símbolo de acá, quiere decir que es un ángulo. Entonces, este sería un ángulo central. Y un ángulo inscrito sería el siguiente. Tomar otro círculo. Mm, Y pues el ángulo inscrito realmente sería así. Que nos lo da la figura, ¿no? Pero para que lo tengamos como más claro y más detallado. Supongamos que aquí tenemos el centro, acá el centro. Entonces, eh, sería así, acá. Entonces, si fijan el ángulo central, pues es el que termina en el centro. Y un ángulo inscrito es el que va, como quien dice, de un extremo al otro extremo. Entonces, este es un ejemplo de ángulo inscrito. Y pues, teniendo esto en mente, vamos a resolver el ejercicio. Solo hay que saber una cosa. Básicamente, este ángulo de acá, para no hacerme tantas vueltas, este ángulo de acá va a ser la mitad de esto. Así de sencillo. Entonces, aquí tenemos 100, pues la mitad sería 50, ¿no? Pero también podemos decirlo al revés, que este ángulo de acá va a ser el doble de este de acá. Entonces, si este ángulo este, es el doble de este, nosotros podemos hacer como una tipo ecuación o ponerlo de manera algebraica. Entonces, eh, esto se cumple si comparten el mismo arco. Es decir, un arco sería este, acá. Eso es un arco. Entonces, que este ángulo sea el doble de este, significa que tienen el mismo arco. O que este ángulo sea la mitad de este, significa que comparten el mismo arco. Y pues en la figura vemos que efectivamente comparten el mismo arco. Porque acá tenemos este ángulo de acá. Y pues termina, como quien dice, sus extremos son estos. Sus extremos son estos. El A y el B. Pero también del otro ángulo sus extremos son esos. Es decir, se extiende hasta acá, hace el mismo recorrido, acá hace el mismo recorrido y queda en el mismo, como quien dice A y B, y acá también. Entonces, yo puedo resolverlo de esa manera. Diferente fuera de que no compartieran el mismo arco. En este caso, si comparten el mismo arco, entonces yo puedo utilizar, como quien dice, esa propiedad. Entonces es tan fácil como decir, bueno, si este vale 100 entonces este va a valer 50. Y lo mismo, si nos dieran este lado, por ejemplo, este ángulo, perdón, y aquí valiera 50,
y aquí nos dieran X, entonces digo yo, bueno, como este ángulo es el doble de este y este vale 50, 50 por 2 va a ser 100. Entonces este va a ser 100. Pero si queremos dejarlo de manera algebraica, entonces podemos escribirlo también. Sería, sí, tendríamos que el ángulo, solución, que el ángulo A o B, que justamente es este ángulo A o B, es igual a dos veces el ángulo APB, que sería APB. Entonces, pero ya conocemos el ángulo A o B, que es 100. Entonces, esto como que yo tenga acá, que 100 grados va a ser igual a dos veces el ángulo APB, pero me está diciendo que el ángulo APB es X. APB es X. O sea, lo desconozco, pues. Entonces, por X. Ahora, si yo quiero conocer X, pues simplemente lo despejo, ¿no? Entonces me queda que 100 sobre 2 va a ser igual a X. Y pues 100 sobre 2 es 50. Entonces 50 grados va a ser igual a X. Es decir, que el ángulo va a ser igual a 50 grados. Y pues justamente esa sería la respuesta. Aquí por ponerlo de manera algebraica, pues, por hacer la ecuación. Pero realmente basta con saberse eso y pues de un solo podemos poner la respuesta, ¿no? En este caso es el literal B. Es el literal B. Y pues así se resolvería este ejercicio. Y repito, esto solo se cumple si comparten el mismo arco. En este caso, como los dos. O sea, miren que este ángulo de acá comparten este mismo arco. Y este otro también comparte el mismo. Entonces yo puedo hacer eso. De que este ángulo va a ser el doble de este. O que este va a ser la mitad de este. Entonces, si este va a ser la mitad de este, entonces es 100 entre 2. Que es lo que tengo acá. Que es igual a 50. Pero como les repito, si fuera de manera contraria, de que le dieran este ángulo de acá 50, por ejemplo 100, si aquí fuera 100, entonces este ángulo de acá sería 2 veces 100, y que eso es 200. Entonces, hácese resolver este ejercicio. No sé si hay algún inconveniente o algún problema con este ejercicio. De lo contrario, pasamos al siguiente, pero si está todo claro o si entendimos todo, entonces pasamos al siguiente. Pero si no, resolvemos las dudas que tenemos. Creería que todo bien, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Solo hay que recordarse eso, de que si comparten el mismo arco, entonces el ángulo central va a ser el doble del ángulo escrito. O el ángulo escrito va a ser la mitad del ángulo central. Sí, solo si comparten el mismo arco. Entonces, pasamos al siguiente. Y pues el siguiente nos dice, las siguientes tablas muestran las calificaciones de dos grupos de estudiantes. Pues nos muestran el grupo uno y el grupo 2, que las calificaciones son 3, 8, 9, 6 y 4. Y aquí nos da un dato que dice que X menos la media, esto es la media. Aquí nos lo dice la media. Es igual a menos 3, 2, menos 3, 0 y menos 2. Y así es lo mismo. Pues las calificaciones son 4, 7, 6, 4 y 4. Y nos da la media y la mediana, el rango para cada uno. Entonces nos dice, ¿cuál grupo de estudiantes tiene las calificaciones más dispersas respecto a la media? Entonces, bueno, aquí hay que saber simplemente de que si yo quiero saber qué datos están más dispersos con respecto a la media, simplemente veo la desviación, la desviación media. Y pues si básicamente es, entre más grande sea la desviación media, más los datos van a estar dispersos. Entonces solo hay que recordarse de cómo sacar, de la fórmula de la desviación media y cómo sacar el dato de la desviación media. Entonces comparo, yo saco el dato de la desviación media de este grupo y de este otro grupo. Y el valor más alto, el que tenga el valor más alto de estos dos grupos, entonces esos son los que tienen el dato o los datos más dispersos con respecto a la media. Entonces recordemos la fórmula de la desviación media. Entonces, bueno, la desviación media pues se denota así. Lo podemos denotar así. D de desviación y X barra.
de la media. Como les decía hace un momento, se suele denotar como X barra la media. Entonces la desviación media es igual, otra vez el símbolo, a la sumatoria. En este caso es la sumatoria del valor absoluto de X menos la media, y eso, todo eso sobre N. Donde pues X, cada valor, pues es esto: 3 8 9 6 y 4. La media, pues aquí nos está dando 6 para este caso, y la media para este caso es 5. E igual los valores son diferentes: aquí es 4, aquí es 3, perdón, aquí es 4, aquí es 8, aquí es 7. Entonces X, aquí lo dice también, X son cada uno de estos valores. Y la media, pues aquí nos está dando, ¿no? Aquí en este caso es 6, en este caso es 5. Y N, pues N es el total de datos, el total que tenemos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Porque aquí son las calificaciones, no es como el otro que son personas, no, no es que vamos a sumar esto, sino que dice que la calificación de uno es 3, la calificación de otro es 8, de otro es 9, de 6, de otro es 6 y de otro es 4. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 calificaciones en total. Entonces, y véanse que aquí nos está dando este dato de que X menos la media es igual a esto de cada valor. Y justamente este es el dato que yo tengo acá. Yo aquí le puse la barrita, pero podemos quitársela. Es el mismo dato realmente. Acá. Entonces basta con sumar en valor absoluto cada uno de estos valores. Es decir, vamos a poner aquí, vamos a empezar para el grupo uno. Grupo número uno. Entonces la desviación media va a ser igual, como le decía, a la sumatoria de cada uno de estos valores, pero en valor absoluto. Si no recordamos qué es valor absoluto, pues básicamente si tenemos un número y ese número está en valor absoluto, pues básicamente va a ser la manera positiva de ese número. Es decir, valor absoluto, solo por poner un ejemplo, valor absoluto de 5 pues va a ser 5 porque es positivo. Si fuera valor absoluto de -5, entonces eso va a ser 5. Básicamente es eso, poner en positivo el número. Por ejemplo, si tuviera valor absoluto de -10, esto realmente es 10. Si yo tuviera valor absoluto de -1/3, eso es 1/3. O sea, básicamente, si está positivo el número, lo dejo en positivo. Pero si está negativo, lo dejo en positivo también. Eso básicamente eso es. Y el valor absoluto se denota por estas barras así. Entonces, para el primero, para el grupo uno tenemos acá -3. Entonces, valor absoluto de -3. Después tenemos más valor absoluto de 2, más valor absoluto de -3, más valor absoluto de 0, más valor absoluto de -2. Estoy sumando cada uno de estos: de 3, 3, 2, el 2, -3, el -3, el 0 y el -2. Y todo eso sobre 5. ¿Por qué sobre 5? Pues porque 5 es el total de datos. Entonces aquí sería sobre 5. Y como les decía, pues ya esta operación como que es un poquito fácil, ¿no? Porque simplemente cambio los que tienen positivo los dejo en positivo, perdón, y los que tienen negativo los dejo en positivo. En este caso, valor absoluto de -3, pues simplemente va a ser 3. Valor absoluto de 2, pues va a ser, aquí valor absoluto de 3, va a ser 3. Valor absoluto de 2, pues va a ser 2, más valor absoluto de -3, pues va a ser 3. Valor absoluto de 0, pues simplemente 0, más valor absoluto de -2, y pues eso es 2. Todo esto sobre 5. Y pues al final hago la sumatoria de cada uno de estos: 3 más 2 más 3 más 0 más 2. Y pues al final eso es, pues 2 más 2 es 4, más 0 es 4 siempre, y 3 más 3 es 6, 6 más 4 es 10. Entonces, pues al final eso es 10 sobre 5. Entonces 10 sobre 5. Pero pues 10 sobre 5 realmente es 2, porque aquí
quinta de 10 es 2 y quinta de 5 es 1. Entonces me queda al final que eso es 2. Entonces quiere decir de que la desviación media de este es 2. Entonces con este dato yo ya como que puedo ir yo diciendo, bueno, si el del grupo 2 es mayor, entonces va a ser esa la respuesta. Pero si la del grupo 2 es menor, entonces la respuesta es esta. Porque como decía al inicio, entre más sea la desviación media más grande, entonces más dispersos van a estar los datos. Y justamente eso es lo que nos está pidiendo, las calificaciones más dispersas respecto a la media. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, pero para el grupo 2. Entonces, al hacer el mismo procedimiento de ir sumando cada valor, vamos a poner solo los primeros. Ponemos por valor absoluto de -1 más valor absoluto de 2 más. Y así hasta llegar al último valor absoluto. Sobre 5 siempre. Estoy con esto. -1, valor absoluto de -1. 2, valor absoluto de 2. Después seguiría el 1, el -1 y finalmente el -1 también, valor absoluto. Y pues, pero realmente es el mismo procedimiento acá. Es el mismo procedimiento. Solo que yo para ahorrarnos un poquito de tiempo, entonces lo dejo hasta ahí. Entonces al final nos da, hacemos exactamente lo mismo. Sacamos el valor absoluto, sumamos y dividimos entre lo que nos da. Y pues al final nos da que esto es 6 quintos. Es decir, la suma de cada valor absoluto de esto es 6. Y entre 5 pues es 6 quintos. Entonces al final es 6 quintos. Pero 6 quintos es 1,2. Entonces si nos fijamos, 2 pues es mayor que 1,2. Entonces, al ser más grande la desviación media del grupo 1, entonces el grupo 1 es que tiene los datos más dispersos. Entonces buscamos en la respuesta, ¿no? Aquí nos dice grupo 2, no, porque dijimos que grupo 1. Grupo 1, dice grupo 1, pero dice ¿por qué? Porque su media, mediana y rango son iguales. Sí es el grupo 1, pero no porque su media, su mediana y rango son iguales, sino por esto de acá. Entonces buscamos otra respuesta. Grupo 2, no, no es esa, porque ya vimos que el grupo 1. Más grupo 1 dice grupo 1, porque su desviación media es 2. Entonces la respuesta es esta. Entonces, si se fijan, hay que tener cuidado con eso, porque si yo me quedo solo con que es grupo 1 y no leo lo demás, entonces ya está mala la respuesta. Porque sí es el grupo 1, pero por lo que está diciendo no es por eso. Entonces, aquí me dice porque su media, mediana y rango son iguales. Aquí dice que sí son iguales, pero no siempre van a ser iguales, como lo vimos acá. Entonces, sí es el grupo 1, pero no por esto, sino por esto de acá. Entonces, así se resolvería este ejercicio. Y acá. Entonces sería el grupo 1 la respuesta. Grupo 1. Y no sé si hay inconveniente con este ejercicio, si nos perdimos en algún momento o no entendimos alguna parte, me la pueden hacer saber. Y si está todo claro, pues pasamos al siguiente. Creería que sí, ¿no? Solo hay que tener en cuenta, solo hay que tener en cuenta eso, de que si yo quiero saber si los datos están más dispersos que otros, simplemente saco la desviación media. Y el que sea más grande, pues esos son los que van a tener los datos más dispersos. Bueno, creería que está todo claro, ¿no? Así pasamos al siguiente. Repito, no hay problema con decir esta parte no la entiende muy bien, creo que la puedo volver a repetir, no hay problema. Pero pues si no, vamos a pasar al siguiente. Y esta nos dice, un estudio de campo refleja que la velocidad promedio de Internet en una comunidad es de 7,28 Mbps, que son megabytes por segundo. Y su desviación típica nos dice que es 1,44 Mbps, megabytes por. Entonces eso, ¿no? Megabytes por segundo. Si la compañía decide aumentar 2 megabytes por segundo a cada usuario encuestado, ¿cuál será la nueva desviación típica? Entonces, bueno, vamos a anotar aquí los datos que nos da. Aquí solución. Nos dice que la media es 7,28.
y que la desviación que la vamos a anotar por D, pero que la desviación también es igual a S. Se denota por S. Entonces vamos a poner S acá. Bueno, vamos a darle en D mejor, porque D es la inicial de desviación. Entonces dice que es igual a 1.44. Y nos dice, si la compañía decide aumentar 2 megabytes por segundo a cada usuario, ¿cuál será la nueva desviación típica? Y nos da la opción de respuesta. Bueno, para este caso simplemente tenemos que recordar las propiedades de la desviación típica, porque eso es lo que nos está pidiendo. ¿Cuál es la nueva desviación típica? Entonces vamos a ver, realmente solo vamos a ver dos propiedades, hay varias propiedades, pero solo en este caso nos van a servir dos propiedades. Entonces, propiedades de la desviación típica. O también esto se le conoce como medidas de dispersión, pero pues en este caso tenemos estas propiedades. Entonces, vamos a ver dos. Hay una propiedad simplemente nos dice, si a todos los valores, bueno, a ver, si a todos los valores de la variable se le suma un número, la desviación típica no cambia o no varía. Entonces vamos a anotarlo para que lo tengamos. Si a todos los valores de la variable se le suma un número, la desviación típica no cambia. Por el contrario, si se le multiplica, es otra propiedad, si a todos los valores de la variable se le multiplica por un número, la desviación, la desviación típica será la multiplicación de ese número por la desviación típica. O vamos a ponerlo para que quede mejor, la desviación típica queda multiplicada por ese número. Entonces, las dos propiedades son esas. Que si yo tengo, por ejemplo, la media en este caso, 7.28, y le sumo un número, la desviación típica no cambia. Pero si yo a la media la multiplico por un número, entonces la desviación típica va a ser esta misma, solo que la voy a multiplicar por ese mismo número. En este caso, si sería 10, entonces es como que yo multiplique 10 por 1.44 y eso que sería 14.4. Pero en este caso, lo que nos está diciendo, si la compañía decide aumentar, es decir, sumar, básicamente aumentar es sumar 2 megabytes por segundo a cada usuario encuestado, ¿cuál será la nueva impresión típica? Pues va a ser la misma, porque ya vimos que si se le suma un valor, entonces no cambia, no varía o no cambia. A eso se refiere. Si aquí nos dijeran, si la compañía decide, pues no sé, multiplicar por 2 o multiplicar por 3 la velocidad, entonces ahí sí tendríamos que multiplicar este valor por 3 o por 4 por el valor que nos esté diciendo. Pero en este caso nos dice aumenta, entonces la depresión típica no va a cambiar. Entonces sería la respuesta o la opción A, porque es 1.44. Y aquí nos está diciendo de que la depresión típica es 1.44. Y como no va a cambiar, entonces queda la misma. Entonces, si se fijan en este ejercicio, no hay que prácticamente hacer nada, simplemente hay que saber esto, hay que saber estas cosas. No es que tenga que ser procedimiento o algo así, simplemente tengo que saber de que
Si estoy hablando de medidas de dispersión, en este caso de desviación típica, de varianza, de media, entonces yo sé de que la desviación típica no va a cambiar con respecto a la media si a la media solo se le suma un número. Por el contrario, si se le multiplica un número, entonces la desviación típica la voy a multiplicar por ese mismo número. Si fuera por 2, acá en este caso sería 1,44 por 2. Y ahí tendré el resultado. Entonces, básicamente sería eso. Por lo tanto, la respuesta sería literal a 1,44. No sé si hay un inconveniente con este ejercicio, si tenemos algún problema o si un concepto no quedó claro, pues lo podemos volver a repetir, no hay problema. Pero si está todo claro, entonces pasamos al siguiente. Correcto, nos dice Cintia, quedó claro. Entonces pasamos al siguiente. Y pues el siguiente es este. Y nos dice, observe los vectores en la siguiente cuadrícula. Nos da el vector v y el vector u. A partir de lo anterior, es decir, a partir de esto, ¿cuál es el resultado de efectuar la suma de los dos vectores? Es decir, u más v. Y nos dice el vector u más el vector v. Y nos da las opciones de respuesta. Bueno, hay varias maneras de resolver este ejercicio porque hay varias maneras de sumar vectores. En este caso, por la posición en la que está, que es así como que parece una tipo flecha, algo así, pues nos sale fácil sumar por el método del paralelogramo. ¿Cómo es el método de paralelogramo? Entonces vamos a recordar cómo se resuelve por el método del paralelogramo.